Imagina una red social que se expande por todo un continente sin Internet. Una corporación que abre 343 sedes en 40 años, todas perfectamente estandarizadas. Una tecnología hidráulica tan avanzada que algunos historiadores la llaman la primera revolución industrial. Todo esto ocurrió en el siglo XII, y el CEO detrás de este imperio no vestía de traje, sino de lana blanca sin teñir. Vivía en una cabaña tan precaria que sus amigos temían por su vida. Se llamaba Bernardo de Claraval. Y si crees que el mundo medieval era solo barro y caballeros armados, estás a punto de descubrir que Bernardo inventó el minimalismo radical, la estandarización industrial y el liderazgo por influencia antes de que existieran las universidades. No creas que se trata de un hombre siempre amable. Se dice que era un santo difícil y tenía una seguridad en sí mismo carismática. Es alguien intenso, un genio obsesivo con su visión, como un Elon Musk medieval. La red de nodos, estandarización. Mientras hoy usamos servidores en la nube para sincronizar información, Bernardo de Claraval usaba la Carta de Caridad. Cada uno de sus 343 monasterios funcionaba bajo el mismo protocolo, con la misma arquitectura y las mismas reglas. Si entrabas en una abadía en España o en Alemania, el sistema operativo era exactamente el mismo. Fue la primera red descentralizada de la historia. El valor de la información. Hoy la información es barata y abundante, pero carece de alma. En el siglo XII, un libro era un objeto sagrado que tomaba meses de vida de un hombre. Bernardo entendió que la verdadera riqueza no es cuánta información tienes, sino cuánta de esa información eres capaz de transformar en sabiduría y acción. Para entender a Bernardo, tienes que olvidar lo que crees saber del medievo. En su época, la orden dominante era Cluny, el establishment. Iglesias cubiertas de oro, rituales eternos y una riqueza que haría palidecer a un multimillonario de hoy. Bernardo hizo lo que hace cualquier fundador disruptor. Simplificó el producto. Él dijo, si quieres encontrar la verdad, no la busques en los libros de los filósofos de la ciudad. Búscala en los árboles y las piedras. Los cistercienses fueron los primeros ingenieros de sistemas de Europa. No se instalaban en ciudades. Buscaban pantanos y valles salvajes que nadie quería. ¿Su secreto? La hidráulica. Diseñaban sus monasterios como máquinas integradas. El agua del río pasaba por la cocina, movía los molinos de grano, accionaba los martillos de la forja y finalmente limpiaba las letrinas. Eficiencia pura. Mientras el resto de Europa vivía en el caos feudal, Bernardo estaba creando una red de nodos tecnológicos interconectados. Esto no era solo religión. Era una red. A medida que Europa se iluminaba con monasterios, también se expandía una nueva tecnología. Canales de agua, engranajes de madera, molinos y forjas. Cada abadía era un nodo de conocimiento, producción y organización. Mientras los reinos vivían fragmentados, los cistercienses ya pensaban en sistema. Monasterio hidráulico. El monasterio no era un refugio pasivo. Era una máquina de precisión. Agua, trabajo, alimento, silencio y oración integrados en un mismo sistema. Pero la tecnología era solo la herramienta. El verdadero software de Bernardo era su conocimiento del ego humano. Hoy pagamos miles de dólares por retiros de silencio y apps de meditación. Bernardo lo llamó la desnudez de la piedra. Él prohibió las estatuas, las pinturas y el oro en sus iglesias. ¿Por qué? Porque entendió la sobreestimulación. Decía que, si tus ojos están distraídos mirando monstruos esculpidos en los capiteles, tu mente no puede mirar hacia adentro. Y aquí es donde te va a volar la cabeza. Su teoría de los 4 grados del amor. No es religión, es psicología evolutiva. Nivel 1. Supervivencia, te amas a ti mismo para no morir. Es biológico. Nivel 2. Interés, buscas a Dios, o al éxito, o a la pareja, porque te conviene. Es una transacción. Nivel 3. Apreciación, empiezas a disfrutar de la bondad por lo que es, no por lo que te da. Nivel 4. Trascendencia, te amas a ti mismo solo porque eres una pieza del universo. El ego muere. Bernardo sabía que la ansiedad moderna viene de estar atrapados en el nivel 2, buscando validación externa constantemente. Él ofrecía un camino para desbloquear la mente y alcanzar un estado de enfoque total que él llamaba contemplación. Los 4 grados del amor. Bernardo no diseñó solo una teología, diseñó un mapa del alma, un ascenso desde el ego y la necesidad hasta una forma de amor donde el yo deja de ser el centro. Cómo un hombre que dormía en el suelo llegó a convencer a toda Europa de ir a una cruzada. Por un concepto que hoy hemos perdido, la autoridad del que no busca nada. Bernardo era el asesor de confianza de los papas, uno de ellos fue su alumno directo.
Redactó las reglas de los templarios, creando un ejército de monjes guerreros que cambió las finanzas globales. Pero cuando le ofrecían cargos, los rechazaba. Cuando le daban oro, lo repartía. En un mundo de reyes ambiciosos, el hombre que no tiene nada que perder es el hombre más peligroso. Bernardo demostró que el verdadero poder no es el que se impone, sino el que se irradia. Incluso cuando fracasó, y fracasó estrepitosamente en la Segunda Cruzada, su reacción fue fascinante. No culpó a otros. Se culpó a sí mismo y a la falta de integridad moral de los líderes. Su influencia fue tal que, tras su muerte, el estilo cisterciense se convirtió en el ADN del arte gótico. Del románico al cister y al gótico, Europa pasó del muro cerrado a la luz abierta. Y en esa transición, Bernardo ayudó a vaciar el exceso para que la belleza pudiera volverse verdad. Bernardo ante el poder. Sin ejército, sin riqueza y sin corona, Bernardo hablaba y Europa escuchaba. Su autoridad no nacía del cargo, sino del prestigio de una vida sin concesiones. Mira los edificios de los cistercienses. Tienen 900 años y parecen modernos. Están basados en la proporción áurea. Si la geometría es perfecta, no necesitas adornos. Esa es la lección final de Bernardo para nosotros. Tu vida no necesita más ruido ni más accesorios. Tu empresa no necesita más procesos, sino más claridad. Tu mente no necesita más información, sino más silencio. Bernardo de Claraval fue el profeta de la esencialidad. Nos demostró que se puede ser un místico y un ingeniero al mismo tiempo. Que el vacío no es algo que haya que llenar, sino un lugar donde se crea la luz. Deep work, trabajo profundo. Lo que nosotros llamamos hoy deep work, trabajo sin distracciones, era el estándar de oro en el scriptorium cisterciense. Mientras nosotros luchamos contra las notificaciones de esos servidores, señalando el lado izquierdo, ellos entrenaban la atención plena durante 12 horas al día, señalando el lado derecho. No solo copiaban libros, estaban hackeando su propia capacidad de enfoque. La próxima vez que te sientas abrumado por las notificaciones de tu teléfono, recuerda que hubo un tiempo en que los hombres movieron montañas y construyeron imperios basados en el silencio y la humildad radical. ¿Qué parte de la filosofía de Bernardo te parece más difícil de aplicar hoy? ¿El silencio, el minimalismo o el desapego del ego? Déjamelo en los comentarios. Me encantará debatir esto con ustedes. Si quieres profundizar en cómo aplicar esta ingeniería del alma a tu vida profesional, he dejado un enlace con los principios de Bernardo resumidos en una guía práctica. Suscríbete para más viajes a las mentes que realmente movieron el mundo. Nos vemos en el próximo video.